Regresamos en Nativa Fondo y estamos con Rubén Vargas, experto en criminalidad organizada, para hablar de esta movida temporada en la cual estamos viendo cómo las bandas han hecho de todo para dejarnos sin autoridad. Buenas noches, Rubén, gracias por estar en Nativa Fondo. Mi primera pregunta tiene que ver con lo que está sucediendo en Patás, donde ya la mina La Poderosa no solo ya ha sido atacada por primera, segunda vez, sino ya es la quinta y no se oye padre. ¿Cuál es la solución para este caso? Hola, muy buenas noches, gracias por la invitación. Sí, en efecto, como parte del fenómeno de la criminalidad organizada que estamos sufriendo los peruanos, están empezando a controlarse territorialmente varias de las zonas del país, especialmente de la franja costera, y los que están sufriendo y las zonas que están sufriendo con la minería ilegal del oro. Hay distritos, hay provincias, hay regiones que ya están siendo controlados, que ya fueron secuestrados por el crimen organizado, especialmente por el crimen organizado transnacional. El caso de Patás es un claro ejemplo de cómo la economía ilegal del oro ha subcontratado, ha arrendado, se ha provisto de una maquinaria que le permite actuar, operar impunemente. Y es precisamente esa economía ilegal del oro en Patás las que, provisto de estas estructuras criminales muy bien armadas, con una potencia de fuego considerable, porque están provistos de granadas, explosivos, de fusiles de asalto, fusiles de gran calibre, son los que están poniendo las reglas de juego en todo este distrito, que es uno de los distritos más ricos en producción de oro, de minería de oro. Entonces lo que tenemos es allí esto, es minería ilegal, crimen organizado al servicio de la minería ilegal, y las autoridades del gobierno regional, local, inclusive del gobierno nacional, son básicamente autoridades nominales que no tienen ninguna capacidad, ninguna posibilidad de hacer cumplir la ley o de proteger o de preservar o de brindar el servicio fundamental que es la seguridad. Y tenemos también a una empresa, La Poderosa, que básicamente está sometida también a las reglas del crimen organizado, de la minería ilegal, y por supuesto estamos viendo cómo el Estado en su conjunto, el gobierno particularmente, es absolutamente incapaz de recuperar el principio de autoridad, de poner el orden y de garantizar a los peruanos que viven en esa zona de vivir bajo el amparo de la ley. Lo que tenemos en Patás finalmente, y con esto concluye tu pregunta, Paola, es que en Patás quienes ponen las reglas de juego, quienes mandan, son los mineros ilegales, que cada vez más, lamentablemente, tienen un poder fáctico y político en el Perú. Pero hablamos directamente de Patás, La Libertad, y el gobernador regional César Acuña ha viajado 9 veces durante el año pasado, acaba de regresar, y no toma ninguna responsabilidad de él como persona, digamos, como autoridad. Ni siquiera lo hemos escuchado decir la palabra Patás. Entonces, ¿cómo se hace para que alguien asuma el rol por el cual ha sido elegido? A ver, digamos, enfrentar al crimen organizado, en principio, por supuesto, que corresponde a todos los niveles de gobierno. Pero yo diría que particularmente, principalmente al gobierno nacional, porque estamos hablando de criminalidad organizada, y claro, hay aspectos preventivos especialmente que corresponden a los gobiernos subnacionales. Pero cuando hablamos de economías ilegales y de crimen organizado, la responsabilidad principal es del gobierno nacional. Y lo que hemos visto como respuesta del gobierno frente a la presencia de estas estructuras criminales en Patás es básicamente la fórmula consabida de la declaratoria del estado de emergencia, de enviar con mucho acompañamiento mediático a algunos contingentes de la policía para que formen en las plazas públicas de la zona, pero no hay una estrategia integral, no hay una estrategia real que permita recuperar a esos cientos, miles de peruanos que están sometidos
a la lógica de esta estructura criminal. Lamentablemente, Paula, lo que veo es a un gobierno absolutamente a la deriva en materia de tratamiento de enfrentar a estas estructuras criminales. Crimen organizado es competencia, es responsabilidad básicamente del gobierno nacional. Y eso me lleva las declaratorias de emergencia a lo que está sucediendo, digamos, en el Ministerio del Interior. El ministro del Interior, Víctor Torres, quien hacia abajo, digamos, también es una autoridad nominal, porque hemos visto todos estos problemas que han habido con Jorge Angulo y todos los cambios que él quiere hacer y que todavía no terminan de hacerse, pero denotan el caos que está viviendo el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. ¿Dónde empezó, digamos, por dónde empezar para ordenar la casa? Si vemos ahorita que no solo se echan la pelota, sino que quieren, sácame a este, tú ponga a este, yo cambio a este. O sea, es como, estamos en otro lado, ellos están en otro lado de lo que está sucediendo. Sí, a ver, sí, en efecto, cuando yo sostengo, Paola, de que estamos enfrentando a la peor crisis en materia de seguridad de toda nuestra historia republicana. Y afirmo eso no solamente por la presencia y el control territorial de parte de estas estructuras criminales que estamos mencionando, sino también por esa precarización de las instituciones involucradas especialmente en la lucha contra estas estructuras criminales. La crisis política nos ha normalizado tener gobiernos débiles, absolutamente débiles, que no pueden reaccionar, que no pueden responder y a veces son dolosamente cómplices con estas estructuras criminales. Pero al mismo tiempo también tenemos ya instituciones, como dije, precarias, precarizadas, abandonadas, y eso es el caso precisamente del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional. En los últimos 2 años, Paola, el Ministerio del Interior ha tenido 8 ministros del Interior. Ha tenido 7 comandantes de la Policía Nacional. Hay una crisis severa de gestión de los recursos, tanto del Ministerio del Interior como de la Policía Nacional. Hay un serio problema de corrupción galopante en ambas instituciones. Y por supuesto, como dijimos, todo esto en el contexto en el que el crimen organizado transnacional todos los días está asesinando a personas que se resisten a sus propósitos. Y ojo, no solamente estamos hablando del mediático Tren de Aragua, también estamos hablando de estructuras criminales de origen ecuatoriano, como los choneros, los tiguerones, los lobos, y desde mi punto de vista, los más peligrosos vienen del lado de Brasil, que es el Comando Vermelho y Primer Comando Capital, que en este momento su máximo interés son las zonas de producción y de tráfico de cocaína en la parte nororiental del país. Entonces, frente a toda esta amenaza, tenemos esta gravísima situación en la policía y con un ministro del Interior que, lejos de preocuparse por estos serios problemas de seguridad o de inseguridad, tenemos que su preocupación es de colocar a sus amigotes, a su círculo de amigos de la policía, en puestos estratégicos de la Policía de Carreteras y de la Policía de Tránsito, según ha denunciado el excomandante general, el general Angulo. Tenemos a un ministro del Interior que, por encargo de alguien, pretende castigar, pretende sacar de sus puestos de trabajo, de sus unidades, a 2 coroneles que están concentrados en la lucha contra la corrupción en el poder, y me refiero al coronel Colchado y al coronel Lozano. Exactamente igual como en su momento hacía Pedro Castillo, también con Colchado y con Lozano, al verse acorralado por el avance de las investigaciones que realizaban estas unidades de la policía con la dirección del Ministerio Público, de la Fiscalía. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿y esta vez quién se siente amenazado con el trabajo del coronel Colchado y del coronel Lozano? ¿Quién está nervioso? ¿Qué político? ¿Qué sector de la política están tan nerviositos que nuevamente están recurriendo a esas viejas estrategias que lo hizo Castillo y que terminó enredándose porque finalmente, precisamente, esas actitudes matonescas y de abusos de poder terminaron en una carpeta fiscal como obstrucción a la administración de justicia? Me parece que el ministro del Interior o algún sector del gobierno no han aprendido de esas lecciones
y están nuevamente recurriendo a esas fórmulas para tratar de amedrentar a dos oficiales que desde mi punto de vista están realizando un trabajo muy profesional. Estamos hablando entonces que es el peor desastre, ¿no? 8 ministros, 7 jefes de la policía, pero además un jefe policial como Jorge Angulo, que se está yendo diciendo todo lo que él sabía, que le habían pedido 291 cambios, que eso de verdad que yo también no podía creer que alguien pueda hacer algo tan rápido y 291 cambios. ¿Por qué? ¿Por qué este manejo político de la policía, donde, claro, también me imagino en el gobierno, por el tema del hermano de la presidenta, también están nerviosos, como acaba de señalar, pero ¿por qué quieren agarrarlo como pulpo la policía en este momento? Sí, a ver, Paula, yo no diría que hay un manejo político de la policía. Yo diría que hay una pretensión nuevamente de instrumentalizar para fines personales o para fines no santos a esta institución policial. Porque pretender favorecer indebidamente a un grupo de oficiales que son amigos del ministro, eso, digamos, no es un uso político estrictamente, sino es un uso subalterno. Es un uso guiado por un interés personal. Y sabe Dios qué más habrá detrás de eso. Porque los que conocemos al sector interior, a la Policía Nacional, Paula, sabemos perfectamente cuando alguien de la policía pretende, sin méritos propios, llegar a la policía de carreteras y a la policía de tránsito. Sabemos cuál es su objetivo. Siempre me he enfrentado a esos sectores que pretendían llegar a comandar unidades, instituciones de la policía, que todos sabemos tienen altos niveles, lamentablemente, de actos de corrupción. Si estos amigos del ministro Torres que querían ir a la policía de tránsito, obviamente que no era para ayudar en descongestionar las caóticas avenidas y calles de Lima. Los que querían ir a la policía de carreteras no era porque les preocupaba, digamos, el caos que uno ve en la carretera central. Sus propósitos eran otros. Claro. Y detrás de eso hay un ministro. Qué pena, la verdad, qué lástima que tengamos un ministro que tenga como prioridad ese tipo de cosas, o querer castigar a coroneles de la policía que están haciendo su trabajo anticorrupción y no enfrentarse y no concentrarse frente a este desborde de crimen que todos los días literalmente está asesinando peruanos a punta de granadas y de ráfagas de metralla. Entonces estamos en una situación bastante difícil. Yo no diría, Paula, como algunos señalan, de que estamos en la cornisa o estamos a punto de caer al precipicio. Yo digo que ya hemos caído, no estamos en la cornisa, ya hemos caído. Y lamentablemente me temo que estamos muy próximos a vernos en el mismo espejo que ahora está teniendo Ecuador. ¿Cómo hacer para que las cárceles, digamos, el manejo de las cárceles está siendo dejado de lado y muchas denuncias vienen de, digamos, del manejo criminal desde las cárceles? Estamos hablando de, usted proponía que hayan cárceles unipersonales para los jefes de las bandas en Trujillo, pero también se replica esta tendencia en otras cárceles, porque allí es donde, digamos, hay mucho de lo que se está pasando en muchos de los lugares. ¿Por qué no sucede? Mira, Paula, una de las características de este fenómeno de criminalidad transnacional especialmente, vemos que el primer objetivo que tienen estas estructuras criminales es tomar el control de los establecimientos penitenciarios. Y tomar el control no solamente para generar motines y de esa manera presionar a los gobiernos. No es solamente eso el propósito, sino el propósito mayor de estas estructuras criminales es de captar mano de obra, entre comillas, calificada, para que puedan expandirse, para que puedan crecer, para que sus estructuras se vayan complejizando y tengan un mayor control territorial de sus operaciones. Es decir, van captando en los penales a los internos para que formen parte de sus estructuras criminales. El Tren de Aragua nació en un penal, los choneros nacieron en un penal, el Comando Bermelo y el primer Comando Capital nacieron en penales. Ese es el denominador común. Los pulpos también. Los pulpos también, exactamente. Entonces los penales son, lamentablemente,
bases de operaciones, centros de operaciones de la criminalidad organizada, no solamente en Perú, sino en todos los países que estamos sufriendo este fenómeno criminal. Entonces, controlar los penales es de prioridad máxima si queremos evitar seguir esa línea que ha seguido Ecuador y que han seguido los otros países que finalmente les reventó la violencia en la cara. Y como yo he señalado varias veces y tú has recordado, Paula, el tema en este momento no es tan complejo si se quiere hacer bien las cosas. Necesitamos que se amplíen. Ok, de acuerdo, construir penales nuevos para este gobierno es imposible, ¿ya? Pero creo que podemos ampliar la capacidad de los penales que están ubicados sobre los 4.000 metros de altitud sobre el nivel del mar. Y tenemos varios. Por ejemplo, el de Cerro de Pasco es un penal relativamente nuevo y ampliar 2, 3 pabellones con celdas unipersonales sería una muy buena medida. Ampliar también los pabellones en el penal de Chayapalca, que es el de mayor altitud, también sería muy bueno para los propósitos de controlar a los delincuentes más avesados. Y lo mismo, tenemos que reactivar el penal de Yanamayo, con el mismo propósito, con las mismas características. Entonces, necesitamos separar urgentemente a los hay un poco más de 3.000 internos extranjeros en los distintos penales del país, principalmente en Lima, que están absolutamente atiborrados y congestionados. Es absolutamente peligroso tener cerca de 4.000 internos en los penales mezclados con los nacionales. Ojo, no es que los nacionales sean una santa paloma, no, sino sacando las lecciones aprendidas de lo que ha pasado en Ecuador, de lo que ha pasado en Venezuela, de lo que ha pasado en otros países, especialmente Centroamérica, es que tenemos que evitar que se siga ese proceso de radicalización o ese proceso de metamorfosis de organizaciones criminales en otras cosas mayores, más monstruosas, que esas son las que ponen las condiciones como las que estamos viendo en Ecuador. Entonces, allí, digamos, sería la primera, pero la segunda es una transformación de lo que no está pasando en la policía, donde todavía seguimos discutiendo qué va a hacer el ministro del Interior, que todavía no da ninguna respuesta porque han fracasado por ejemplo, los llamados de emergencia. Cuando declaran una zona de emergencia, se ha convertido en un saludo a la bandera. Si aquí, que forma parte de los jefes, de los que van a decidir, todavía no se arreglan, ¿cómo vamos a seguir a tomar decisiones tan amplias, digamos, como este tema de las cárceles? Paola, mantener al actual ministro del Interior, después de saber lo que ha pretendido hacer o lo que ha hecho, de acuerdo a los testimonios del general Angulo, creo que es un despropósito, creo que es absolutamente insostenible. Y mantener este estado de cosas, mantener esta situación del Ministerio del Interior, sí es responsabilidad directa de la presidenta y de su primer ministro. Porque quienes tienen que tomar la decisión de un relevo son precisamente ellos, es la presidenta. Pero si sabiendo lo que ha hecho, lo que está haciendo el ministro del Interior y el abandono frente al problema de la criminalidad, mantener a una persona con ese perfil sí es responsabilidad directa de la presidenta. Entonces creo que lo que corresponde ahora es, si han decidido mantener a este ministro, es exigir responsabilidades por cada uno de los peruanos que es asesinado por el crimen organizado, a la presidenta y al primer ministro. Porque no hay derecho de que los bodegueros, de que los restaurantes, que estos emprendimientos que han ido superando con mucho trabajo los problemas que se presentaron en el escenario del COVID, ahora estén sometidos a delincuentes que les dicen: si quieres trabajar, tienes que pagarme, si quieres vivir, tienes que pagarme. Entonces, como vengo señalando, ok, si entonces los emprendedores, para poder trabajar y vivir, van a tener que pagar a estructuras criminales, ¿para qué existe el gobierno? ¿Para qué existe el Estado? Si es incapaz de brindarles seguridad. La situación es bastante crítica, pero estamos alimentando una situación y un discurso precisamente para que un antisistema, un anarquista, un loquito de esos, pretenda emular discursos de Bukele o de otros personajes que se ponen de moda
para pretender convertirse en nuestros salvadores. La verdad, es una pena que estemos en estos temas discutiendo temas tan decadentes y menudos, cuando debiéramos estar hablando más bien de los procesos que nos permitan cerrar brechas o llevar un auxilio más oportuno a los peruanos que empiezan a sufrir los embates del fenómeno del Niño. ¿Qué opina del plan Santos Mateo? Mira, la Policía Nacional, por lo menos un sector importante de la Policía Nacional, es absolutamente consciente que necesitan entrar a un proceso de reforma que les permita tres cosas. Uno, la gestión eficiente y honesta de los recursos. Es una lástima que, por ejemplo, como ha recordado el general Sanabria en unas entrevistas anoche, que la policía, el Ministerio del Interior y la policía hayan devuelto al Tesoro Público más de 150 millones. 193 de soles, millones. ¿no? 193 millones de soles. Cerca de 200 millones que no han podido ejecutarlos. Sí. ¿No? Y claro, esta volatilidad en los cargos, esta crisis y esta precarización generan consecuencias como esa, no tener una gestión eficiente de los recursos. Y la propuesta Mariano Santos como policía del 2030 prevé uno de esos temas, la administración honesta de los recursos. Dos, la modernización de la policía, de la logística de la policía y de la infraestructura. Y tres, por supuesto, reconsiderar, evaluar también el proceso de formación de la policía. Estos elementos que están contenidos en ese documento de la propuesta de reforma de la policía Mariano Santos al 2030 fue trabajado principalmente por policías y forma parte como insumo fundamental en el documento de bases de reforma que se trabajó en el gobierno de transición del presidente Sagasti. Entonces, propuestas para reformar a la policía, teniendo insumos, los propios insumos que nacieron de la institución policial están a la mano. Se podrían hacer si se tuviera la voluntad política de hacerlos. Lástima, es una pena, Paula, que cuando comenzó las primeras semanas del 2023, el señor Otárola anunció como una decisión del gobierno de someter a un proceso de reforma profunda a la policía y al sector interior. Terminó el 2023, no hicieron absolutamente nada. Estamos ahora en el 2024, vamos a seguir igual, seguimos igual, y claro, y ese proceso seguramente que va a esperar a mejores tiempos, y obviamente que eso, el trabajo va a ser muchísimo más complicado todavía. Pero, como dije, la conclusión de ese documento de Mariano Santos al 2030, la conclusión es que la propia policía sabe que necesita entrar a un proceso de reforma. Nuevamente, lástima que la clase política no le interese hacerlo. Una de las cosas que ha pasado hoy día es como parte, digamos, del trabajo de Oficop, donde está Harvey Colchado, el policía Harvey Colchado, ha sido no la captura, sino el acuerdo con Fray Vázquez Castillo, sobrino del expresidente Castillo, de entregarse. Lo increíble de esa historia es que el ministro Torres ha querido estar en esa, digamos, en esa entrega. ¿Y eso qué demuestra para ti, Rubén? Me confirma el perfil y la personalidad que tiene el señor Torres como ministro del Interior, ¿no? La verdad es que es increíble que la misma persona que ha pretendido castigar y pasar a retiro al coronel Colchado pretenda ahora arrimarse a su costadito para robarse avemarías ajenas. Es penoso, es penoso. Pero como en un mensaje en las redes sociales mencionó Carlos Basombrío, claramente demuestra de cómo, mientras el ministro del Interior Torres pedía al comando policial el pase de retiro de Colchado, Colchado estaba negociando en el marco de la investigación contra el crimen organizado que la encabezaba Pedro Castillo, la entrega de uno de los personajes más buscados, Fray Vázquez. Finalmente lo consiguió y creo que en efecto es un éxito de ese grupo, tanto policial como de la Fiscalía, de la fiscal Marita Barreto, que va a permitir aclarar varias preguntas que estaban flotando en el aire. La primera que se me ocurre es quién le facilitó, quién le dio el corredor para que fugue hasta Bolivia. Allí seguramente que vamos a tener algunas sorpresas.
Número dos, es importante saber la versión de Fray Vázquez en los casos de los niños, en el caso del Puente Tarata, en el caso conocido como la Casa de Zarratea. Creo que su testimonio, y especialmente entiendo que se está acogiendo a la colaboración eficaz, y esa fue una de las condiciones para su entrega en la frontera con Bolivia, en Desaguadero, es que vamos a tener ya un poco, cerrándose el círculo de toda esta trama corrupta que hemos tenido durante el gobierno de Castillo. Entonces, creo que es un éxito importante de la fiscal Barreto y del equipo de policías, del grupo de policías que la acompaña. Rubén Vargas estuvo en Nativa Fondo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, Rubén. Paola, encantado. Nuevamente, gracias por la invitación.